Ojalá no te hagas amarilla, cámara, sí, porque se ve horrible. Ya. Hola, hola, bienvenidos a Así que Hablamos, ya saben, un espacio donde chismeamos, debatimos, nos reímos y aprendemos un poquito de psicología. En esta ocasión vamos a hablar de un tema que, bueno, a mí me causa mucho interés, que es sobre la culpa y la responsabilidad y de qué manera nos puede servir el verlo de manera distinta y el posicionarnos en una de estas para que no nos limite, no nos frene y que podamos relacionarnos más desde la acción, desde el cambio, desde el mejorar y no desde el señalamiento del juicio que lamentablemente así nos han enseñado. Entonces, bueno, ya saben, mi nombre es Mika. Yo soy Chino. Y esto es Sí que Hablamos. Y bueno, Chino, vamos a empezar a hablar sobre la culpa, pero quisiera que podamos ir indagando un poquito desde dónde empieza la culpa. Entonces, no sé tú, ¿qué piensas? Cuéntame, ¿desde dónde crees que inicia la culpa para ti? Bueno, yo creo que la culpa es algo bastante arraigado en nuestra cultura principalmente, porque yo creo que desde pequeños nos hacen sentir que somos culpables de muchas cosas y que las cosas que no podemos hacer por lo que esté correcto, lo que no esté correcto, es bastante así punitivo decir como que no, o sea, eres la peor persona del mundo si es que piensas o haces tal cosa. Y, por ejemplo, aparte, puede sonar un poco polémico, que hay decisión de cada uno también, las creencias que ustedes tengan, pero también por el mismo hecho de la cultura, nuestra cultura es bastante religiosa. Y yo creo que la religión sí está muy enmarcada dentro de la culpa, desde el castigo, desde el enmendar tus errores, pero desde un señalamiento, así de que tú hiciste algo mal, así, incluso, no sé, siento que nosotros por estar inmersos en esta cultura, ya a pesar de que nosotros no seamos creyentes, estamos igual atravesados por ese mismo como decreto de que está mal lo que hiciste, de todo lo que haces está mal y lo único que te queda es arrepentirte y vivir arrepentido de todo lo que haces. Sí, bueno, yo estoy muy de acuerdo contigo. Estamos de acuerdo. Porque sí, yo siento que tenemos que verle a la culpa desde la raíz y muchas veces la raíz viene de la crianza, ¿no? Y que la crianza está englobada en la cultura y cómo vemos el mundo y cómo nuestra sociedad también se ha evolucionado y se ha relacionado entre sí, y principalmente la religión. Yo siento que la cultura latinoamericana es muy blanco y negro, o blanco o negro, pero sí, no hay matices, entonces si te equivocas ya eres malo y si no te equivocas eres bueno. Entonces esa distinción sí nos han enseñado a través de relatos, a través de la Biblia. Tenemos siempre los enemigos y los buenos que no hacen nada, que están para otros y no pueden tener características en común o no pueden tener acciones en común porque hay esta gran distinción. Y bueno, muchos queremos formar parte o nos enseñan que tenemos que formar parte del bando de los buenos, de los tal vez que son lastimados, de los que no pueden hacer nada y necesitan ayuda, que no pueden decir que no se equivocan, que están siempre dentro de esta cajita, digamos, y si bien es importante adquirir estos valores, porque muchos de los valores que se trata de adquirir a través de estos relatos, de esta manera que se ve la vida, es el respeto, es la empatía, es el perdón, es la solidaridad, la solidaridad. Entonces, sí son muy importantes, pero también dentro de este aprendizaje hay algo que no nos damos cuenta que también aprendemos y eso ha causado mucho malestar y es la culpa, que no te puedes equivocar y si te equivocas entonces ya dejas de ser de este bando y te pasas al otro. Yo creo que, mira, incluso más allá de los errores que puedes cometer, por ejemplo, no sé cómo decirlo, si es que la máxima o un argumento de la religión es de Jesús murió por tus pecados. Entonces, desde ahí ya te están
empezando a meter una idea de que estás en deuda con él y que es algo como que te lo echan en cara. O sea, de mira lo que él hizo por ti y tú mira cómo te estás comportando. Es como que si es que siempre estuvieras en deuda y siempre estuvieras en tela de juicio. Claro que también después te ofrecen en la parte de como del perdón, del confesarte y de intentar mantenerte, como tú dices, en esta cajita, pero también hay muchas otras figuras que entran en ese mismo principio, que son todos los mártires. O sea, los alaban y los elevan a una calidad como de santos por ser mártires, porque decir, mira, él por la palabra de Dios o por la religión dio su vida, lo torturaron. Entonces tú también te empiezas a sentir mal de decir como, bueno, como si es que él soportó eso, entonces voy a hacer caso o voy a aceptar lo que me están diciendo porque él ya hizo algo por mí, yo me siento en deuda y como te digo, la deuda es bastante equiparable al tema de la culpa. Igual, otra vez, como esto, cada quien puede tener su religión, sus creencias, respetamos totalmente, pero es también nuestra visión que tenemos, como tú dices, en base a la cultura latinoamericana, que es muy, muy, muy religiosa. Sí, y como tú lo mencionas, es el hecho de que igual, por ser pecadores, ¿no? Dios es perfecto, nosotros no, y esta imperfección es el problema y es lo que nos hace cargar la culpa de que Él haya tenido que vivir por esto. Entonces sí, no digo que esté mal lo que haya ocurrido, si ustedes consideran que lo ocurrió, pero la manera que se ha llevado es lo que muchas veces nos hace querer ver la forma de poder llegar a esa perfección. ¿Cachas? Como yo no fui perfecto y por eso Jesús murió, entonces tengo que ver la manera de llegar a ser perfecto. Y aquí quiero insertar esto de que nos enseñan que ser bueno va mucho de sacrificarte a ti, ponerte a ti al último, de que también sentir que todo pasa por ti, entonces si tú no puedes comer porque no te di comer, entonces todo pasa por mí, yo tengo que hacer algo. Y eso se ve mucho más, digamos, se les inculca más a las mujeres desde mi perspectiva, más de esto como tienes que ser una buena mujer, y esta bondad viene del sacrificio, de la entrega absoluta, de el ponerse siempre al último y cuidar de todos. También a los hombres de otra manera, no sé si tú tal vez lo puedes. Es que mira, ahorita que dices eso, la distinción entre hombres y mujeres me parece interesante porque me hizo acuerdo a una película, la frase de una película que es de historia de un matrimonio, no sé si has visto. Creo que sí. Bueno, es de una pareja que como que se está divorciando y la chica cuando va donde la abogada empieza a hablar de un tema de esto de similitudes con la religión. Y lo que me hizo acuerdo es que lo que decía es que a las mujeres se les compara con la Virgen María. Entonces te dicen, ¿cómo vas a intentar comparar a alguien con alguien que en el relato de la religión te la ponen como virgen, como perfecta, como que concibió sin pecado? O sea, te están comparando así como lo máximo de lo máximo y no es solo la comparación, sino el anhelo de que tú puedas llegar a ser lo mismo. Exacto, o sea, ese es el punto de referencia, eso es lo que debería ser. Y siempre vas a estar como en ese juego de me acerco, no me acerco, me parezco, no me parezco, llego o no llego. Entonces eso me hizo acuerdo de lo que dice que a las mujeres sí también les dan durísimo en la religión porque hay no sé si decirlo como estereotipo, pero sí hay un ideal de lo que deben llegar a ser. Y una exigencia de lo que deben llegar a ser. Llegar a ser y poder ser, ¿no? Y como tú dices, tal vez la comparación está justo con llegar a ser, poder llegar a ser como Dios, poder llegar a ser como la Virgen, y en el camino te das cuenta que no puedes, que eres humano y que te vas a equivocar, que vas a querer pensar en ti, que te puedes cansar, que muchas veces no puedes querer lo mejor para otra persona y eso es lo que nos enfrenta a un conflicto muy interno de decir, y ahora entonces yo soy del bando equivocado. Si yo no soy de este bando que eran los buenos, entonces yo soy del bando equivocado, y aquí viene mucho el concepto de la culpa, ¿sí? De que cuando tú te equivocas, de que cuando tú haces mal, entonces eres lo peor, y normalmente nos enseñan así, eres lo peor, eres malo, mal hijo, eres mal esposo, mal criado, eres una mala persona, y eso afecta mucho a nuestra autoestima
y por ende lo que se ha dado y lo que nos lleva a hacer, o fíjense ustedes, es querer huir de la culpa. Porque es muy, muy abrumador, es muy angustiante sentir que tú eres una mala persona, sentir que tú haces daño a otros y que eres de este bando que nadie quiere estar, o que si está, ha recibido muchos castigos. Entonces, por eso queríamos hablar un poquito desde ahí, y bueno, ya vemos que la religión tiene un toque muy importante en cómo nosotros vamos percibiendo la culpa y por qué también queremos huir y salir corriendo de ahí. Pero de ahí, ¿cómo lo vemos en la crianza? ¿Cómo nos enseñan en la crianza esto que hemos hablado? ¿Cómo crees tú, qué actitudes, qué frases, qué formas en tu crianza, por ejemplo, ves que ahí se ha insertado la culpa y que tú dices, ay, no, yo no quiero eso? Yo creo que no tengo un ejemplo claro, pero sé que es algo que suele pasar a veces, aunque creo que tal vez alguna vez me llegó a pasar, pero creo que la culpa en la crianza viene a raíz de la comparación. O sea, de que, no sé, llega alguien con mejores notas, o mi mamá se enteraba que tenía alguien mejores notas, y mira cómo hace, mira él qué bueno que es, mira qué inteligente, mira qué responsable. Bueno, o sea, no me pasó personalmente en mi crianza, pero dentro de mi núcleo familiar sí pasó justamente con mi hermana. Normalmente siempre hay una rivalidad fraterna y los hermanos menores también empiezan a copiar actitudes de los mayores como cosa natural. Pero por esto mismo a mi hermana la comparaban mucho conmigo académicamente. Entonces le decían, mira a tu hermano esto, mira a tu hermano cómo hace, mira a tu hermano esto. Entonces no soy yo el afectado, pero fui parte de esto. Entonces quizá ahí se puede ver algo de culpa en mi hermana, decir, yo no soy como mi hermano. O sea, y él sí puede, entonces se supone que yo también debo poder, o se supone que yo debo seguir los mismos pasos, o se supone que debo superarlo. Entonces, ahí, claro, no sirve el tema de la comparación porque es intentar entender que son dos personas diferentes con personalidades diferentes, recursos diferentes y todo, entonces que no va a ser el uno igual al otro. Y de hecho, en las mismas diferencias es lo que se resalta y se reafirma la diferenciación y la individuación de cada uno. Entonces, puede ser por ahí. ¿Tú qué crees? ¿Va por dónde puede ir la culpa en la crianza? Yo creo que va por muchos lados. Primero, digamos, al menos en mi crianza, lo que sí noto, así es una cosa sencillita, pero yo digo, desde ahí ya es como un miedo. Mi mamá siempre que pasa algo, se rompe algo, está sucio algo, siempre es un decir, ¿quién dejó esto aquí? Puede que solo vivamos las dos juntas y no hay ninguna otra persona que pudo haber, si no dejó ella, entonces fui yo. Entonces siempre es como que dice, ¿quién dejó esto aquí? Entonces enseguida uno ya siente de, ajá, algo va a pasar. Algo va a pasar y ya hay un error ahí y hay alguien que no lo hizo que es bueno y hay alguien que lo hizo que es malo. Entonces, desde ahí, digamos, siempre se me viene cuando dice eso, siempre siento culpa, hasta cuando no es para mí, es como, no, yo no hice eso, sí. Entonces, es justo desde ahí, desde el sentir que hay bandos distintos y hay un problema, y hay una consecuencia, y es lo peor que pudo haber pasado, haberte equivocado. ¿Puedo decir algo más? O sea, solo para añadir a lo que tú estabas diciendo, yo creo que también esa frase te arroja la culpa, pero también por mucha incertidumbre. Porque claro, si es que dicen, ¿quién dejó esto aquí? O ¿quién movió tal cosa? Más allá de pensar quién fue, es qué le va a pasar al que lo hizo. O sea, el que lo hizo bien, el que lo hizo mal. Pero como están preguntando, si es una incertidumbre que te frena a decir yo fui. Porque qué tal si es que lo que hice fue malo. Y qué tal si es que lo que hice fue bueno. Entonces es como que te frena también, te puede generar bastante angustia. Y sí, como dices, si es que hiciste algo malo, si es que, no sé, se rompió. ¿Y quién rompió esto? Tú vas a decir como, uy, no sé lo que me va a pasar, pero entonces prefiero huir de esa culpa para no recibir el castigo. Claro, y bueno, más que nada, si sé lo que me va a pasar o si sé lo que me pasaba antes, y aunque tal vez ahora ya no me pase tal cual, sé las consecuencias, sé los gritos, sé que tal vez voy a hacer
me van a pegar o lo que sea, entonces ya te condiciona también a decir, no, yo no fui, o yo no hice esto, o yo no me acuerdo. Ajá. Entonces, yo sí noto, no sé si ustedes lo han notado en ustedes, cómo de cierta manera la culpa siempre te lleva a buscar maneras de huir de ella, de decir, no, por aquí, por allá. Que la primera respuesta sea negarlo. Sí, negarlo y luego ya dices, ya. Entonces, bueno, desde ahí como... Y además, esta frase me parece muy interesante. ¿Y por qué hablo que lleva mucho a la culpa? Porque no es un ¿qué podemos hacer? Ah, se rompió el plato, ¿qué podemos hacer? No, es un ¿quién fue? Como que eso te lleva a una solución. Y en realidad no te lleva a nada. O sea, no creo que llegue a una solución, lleva un castigo directamente. Sí, lleva a una, como tú dices, y sí, la cultura es muy punitiva. Sí, como que alguien tiene que pagar por esto en lugar de se tiene que solucionar o alguien tiene que solucionar esto. Entonces, sí, por eso, digamos, desde ahí quería tomar este ejemplo. Pero también es el hecho de que la crianza, al menos la crianza tradicional y muy de la cultura latinoamericana y bueno, ya ecuatoriana, bueno, desde lo que yo viví también, es que viene con muchas etiquetas y muchas generalizaciones. Entonces, como eres malo, eres desordenado, eres vago, entonces siempre te lleva a etiquetarte, a ponerte en un lugar, a darte encasillarte. un nombre, encasillarte en un lugar, en este bando que nuevamente hemos identificado, de que no eres lo que deberías ser. En lugar de decir, ay, te dormiste de más, no que eres vago, entonces ya eso es ya una característica tuya propia, ya se vuelve parte de tu identidad. Entonces, una de esas etiquetas y también decir siempre haces esto, nunca esos son los extremos, como tú dices, igual otra vez blanco y negro. Siempre o nunca. Ajá. Pero y todo o nada, o eres o no eres. Exacto. Y esto también crea mucho conflicto. A mí me crea mucho conflicto de decir, pero y las veces que sí he hecho, entonces no sirve, no sirve nada. Sí, ahorita me equivoqué, pero eso no quita que todas estas veces sí lo he hecho, entonces, ¿qué soy? Entonces, sí estoy en el bando bueno porque sí he hecho, pero soy del bando malo porque ahorita yo no he hecho y entonces soy mala, o soy esto que no debería ser. Y yo creo que desde ahí viene nuestra relación con la culpa, en el sentido que paraliza, porque siempre es quién hizo, o tú eres malo, o tú eres desordenado y todo, y siempre va la etiqueta, o sea, te manda todo eso así, y te hace sentir la culpa, y te dejan en la culpa, porque después de hacerte sentir la culpa, simplemente viene el castigo y ya, pero no hay como una solución real para enmendar lo que pasó. O sea, siguiendo el mismo ejemplo del plato, se rompe un plato, ¿quién rompió el plato? Primero huyes, después te cachan que fuiste tú porque solo hay 2 personas en la casa y te dejen la culpa. Y claro, y son los gritos, y es que tú eres desordenada, es que eres descuidada, eres tal cosa y tal. Y nunca es, bueno, pero ¿qué hacemos con el plato? O sea, ¿qué tal si es que hay como arreglarlo? O bueno, una solución para enmendar el error podría ser, ok, rompiste, está mal, ten cuidado, pero barre, limpia, no lo dejes ahí botado. O sea, esa sería como una solución mucho más funcional para la situación que simplemente mandarte así el tú eres esto y tú eres lo otro. Y ahí viene nuestra relación con la culpa, iniciando en el hogar, pero después con las otras personas, con cualquier otra cosa que nosotros hayamos hecho mal y que nos sintamos culpables, es el huir y el detenernos, pero no pensar y hacernos cargo de qué podemos hacer. Exacto, porque evidentemente te afecta un montón y está tocando partes de ti, tu autoconcepto, porque aceptar que rompí un plato no significa que yo tengo que barrer, aceptar que rompí un plato significa que soy una descuidada, que soy una desordenada, que soy la peor hija que puede existir, que va a haber un castigo, mundo, que va a haber un castigo y que me voy a pelear con mi mamá y mi mamá me odia, porque entonces ya no es simplemente voy a actuar y voy a hacer algo, sino es intentar evitar el castigo. Evitar sentir todo esto que conlleva mi persona frente a la situación, al evento, a la situación y al error que he cometido. Entonces, la culpa que nos han enseñado viene mucho desde ahí, desde siempre latigarnos, de siempre sentirnos merecedores de castigos.
sí, de sentir que yo merezco este castigo, si me equivoco, merezco sufrir. Ujú. ¿Para qué? Para ir este vamos entonces de recibir. Y si lo vemos y vamos traspasando en todas las etapas y en las relaciones ya que podemos tener no tanto con nuestros padres, sino también con otras personas, muchas veces, y tanto también los padres, también eso creo que la crianza se ve desde ahí. Por ejemplo, los padres tratan mucho de tener esta imagen como de arriba, de yo De superioridad. puedo, de yo sé qué hago y si no sé qué hago me invento. Entonces, como hay esta imagen de superioridad, no se permiten también ser humanos con sus hijos. Y muchas veces, por más que se equivoquen, no lo aceptan. ¿Y cuál es su respuesta frente a un error? ¿Cuál crees o cuál tú has visto que es una respuesta frente al error? El error de los padres Sí, hacia... que, digamos, te dicen algo y en lugar de aceptarlo, O sea, hay diferentes salidas, no sé, te echan la culpa a ti o yo soy tu papá. Exacto, el típico, yo soy tu padre y Ajá. aquí se hace Y lo que mientras yo diga. vivas bajo mi casa, se hace lo que yo diga. Si no te gusta, Si no te gusta, puedes irte, claro. puedes irte. Entonces, incluso esa misma frase, si no te gusta, te puedes ir, es como, o sea, no es de, mira, veamos qué se puede hacer. No, no te gusta, castigo, te vas de la casa. Exacto. Entonces, también los padres se ven afectados por el poder aceptar esta culpa, que la niegan constantemente y como al menos están, sí, en jerarquía un poquito más altos, pueden huir de esa culpa diciendo, bueno, pero yo te di esto, yo soy Yo tu te di papá, la vida. yo te di la vida, ya soy así. Otra vez hacernos sentir en sí, deuda. En deuda. Entonces, entonces, eso. Entonces, mira, por ejemplo, yo creo que ya que tenemos bien conceptualizado el tema de la culpa y hemos visto cómo se expresa en situaciones cotidianas, y estamos hablando solo de la familia, no podemos hablar de un montón de situaciones en el colegio, universidad, amigos, relaciones que se expresan de la misma manera, pero el punto de toda esta conceptualización es también explicar cómo llegar a, o cómo verlo desde la responsabilidad, desde todo esto que sí se puede hacer, del hacernos cargo. Pero yo creo que antes de eso, también es importante ver un poco las consecuencias ya a largo plazo de la culpa. Para ti, ¿cuáles crees que serían las consecuencias de la culpa? Una de las que tú mencionaste, por ejemplo, para mí es de las más significativas, es el tema de la autoestima, porque es sentirse merecedor de todos los castigos propios y ajenos, y creerse no merecedor de todos los cumplidos o halagos o los logros que tú hagas propios también. Entonces yo creo que sí te va formando o va moldeando la autoestima en función de nada de lo que hagas va a ser suficientemente bueno y cualquier cosa que hagas puede ser lo suficientemente malo para recibir un castigo. Sí, muy bien, que viene mucho a castigarte, de que, bueno, si hice algo mal, no tengo que hacer nada, tengo que latigar. Ajá, bajar la cabeza y aguantar el golpe. Latigarme o que dejar que me latiguen, una. También que la culpa, debido a que es muy conflictiva y tenemos que aceptar de que es muy difícil sobrellevarla, nos limita. Porque si ya rompí el plato, ya no tengo nada más que hacer. Porque regresar el tiempo y ver y que no se rompe el plato es imposible. Entonces, también este sentido de culpa, como no se ve una solución, sino quién lo hizo, me deja sin herramientas. No puedo hacer nada más que recibir esto y ya. Entonces, mejor, ¿qué hago? Nada, porque no puedo regresar el tiempo. Y ahí viene mucho los hubiera no dejado el plato ahí, hubiera visto que estaba al filo. Sí, hubiera escondido. Escondido. Ahí viene mucho los hubiera. Tal vez otro que se te ocurra. De la culpa a largo plazo. Ya yéndome así como más a largo plazo, tomando el ejemplo de la crianza, es que por este mismo sistema de evento, culpa, paralización y castigo, yo creo que cuando tú ya eres padre te sientes ya en la potestad o
en el momento, la situación para poder huir de la culpa sin consecuencias. Y ahí es cuando otra vez se repite el ciclo, porque las crianzas siempre son un ciclo y la cultura se manifiesta más que nunca de decir, ok, si es que ahora yo soy padre, yo puedo huir de la culpa y nadie me puede castigar. Y menos si es que es mi hijo. Si es que es mi hijo, yo tengo toda la potestad de culparle a él. De culparle a él, de decirle que es su culpa, tal vez algo que yo hice, y caminar sin ninguna responsabilidad. Claro, y es eso, que bien, es el huir de la culpa, el huir. Entonces ahí como justo, no me gusta este sentimiento, mejor lo evito y lo proyecto en otra persona. Se lo botas a alguien más. Sí, y eso no, yo no creo que empieza desde ser padres, yo creo que empieza desde siempre. Solo hay que ver en las relaciones, o sea, en una pelea siempre es, digamos, si yo te grité a ti, después tú me gritaste a mí, luego termina siendo una discusión, pero es que tú me gritaste, pero es que tú me dijiste esto. Termina siendo una discusión de quién grita más fuerte, de qué se dijeron que comenzó todo. ¿Y quién empezó también? ¿Quién empezó? Ah, pero es que yo grité porque tú hiciste eso, entonces de ver más los errores que la solución para que se llegue a un acuerdo en amistad, digamos, yo te grité porque ¿hiciste algo que me molestó? Hiciste algo que me molestó, entonces, oye, por favor, deja de hacerlo, o te parece, si no lo puedes dejar de hacerlo, hagamos esto para que... O en el caso de que no haya ninguna solución, porque como tú dices, a veces no se puede volver al pasado, pedir perdón, asumir la culpa y pedir perdón. Entonces, justo, nos lleva a proyectar, a huir, a decir yo no fui, tú fuiste, y así estamos durante toda la vida y todas nuestras relaciones viendo quién es el culpable, quién es el malo de la película, pero nunca nos lleva a decir qué puedo hacer yo. Así como tengo que botar esta culpa porque es muy fea, entonces ya queda también el poder o no poder hacer algo en la otra persona, porque algo que no nos dicen de poder aceptar nuestros errores y decir sí, yo hice esto o sí, yo tomé una decisión, también viene el decir qué puedo hacer, de qué manera se puede resolver, cómo lo puedo cambiar. ¿Qué está en mí que puedo cambiar? Entonces, ahí viene también algo que mencionamos en algún punto, y es este concepto del salvador, que va a venir alguien a salvarme y él va a cambiar mi realidad y mi vida, o tú, o va a ocurrir este evento superior que va a cambiarte a ti por fin, Chino, y que entiendas que no me gusta que hagas eso, y ahí yo voy a poder estar bien conmigo misma. Entonces todo lo dejo en manos de un otro, porque hacerme yo responsable de lo que ocurrió es imposible en estas condiciones. Es imposible y es muy, 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 muy doloroso y abrumador. Entonces... Y es en psicología, ya intentando meter un poquito de la psicología dentro de este tema, sería el tema del locus de control externo para todo. O sea, el locus de control externo es el creer que las cosas que pasan, te pasan y pasan, son responsabilidad de algo más, de algo externo, de algo que no es tuyo. Y es tanto para bien como para mal. Por ejemplo, en el tema de la culpa es, tú tienes la culpa, tú hiciste esto, es que tú hiciste esto primero y tal, y no llevas a la responsabilidad. Y lo mismo que tú dices, esta figura mesiánica que va a llegar a salvarte, de él es el que va a perdonar mis pecados, él es el que va a solucionarme los problemas. Y es que va a cambiarle a la otra persona. Va a cambiarle a la otra persona, o que alguien más hable como con él, para que se arregle. En la política también es alguien que va a llegar a solucionar todos los problemas del país, y hay muy poca responsabilidad. Entonces, sí, en esta cultura está muy marcado el locus de control externo por la falta de responsabilidad que existe de todas las personas. Y por eso creemos que es tan importante poder diferenciar esta culpa que nos han enseñado, muy castigadora, muy dolorosa, muy crítica, muy también... que juzga, que señala. Sí, y también que no ve esta parte de ti, no ve estas matices. No puede decir el Chino es un gran amigo, pero se equivocó en esto. Es blanco y negro. Sí, es blanco y negro. Entonces, tener e ir cuestionando también esta culpa que hemos aprendido, hemos interiorizado, y cambiarlo por un concepto más sano, que es la responsabilidad. Y la responsabilidad nos permite... es todo lo contrario a la culpa. La responsabilidad nos lleva a actuar. La responsabilidad nos hace ver, asumir.
por nuestro bienestar. Yo creo que esa es la parte más importante, porque muchas veces, y como aquí está mucho el peso de la culpa en esta cultura, no nos damos cuenta, a veces decimos, es mi responsabilidad cuidar de mis hijos y no salir y tener que encerrarme para siempre y que mi vida dependa de ellos, es mi responsabilidad. No, lo sentimos como culpa, porque dentro de la maternidad, por ejemplo, cuando ya son padres, de lo que entiendo, hay mucha culpa ahí, mucho de, ay, me pude equivocar, o esto puede pasar, y si se golpea y si se daña, entonces tratamos de huir de esto. Entonces no lo estamos haciendo por la responsabilidad, sino por el miedo a equivocarse. Sí, por la culpa que podrías sentir o que has sentido por Exacto. tus equivocaciones. Entonces, ahí darnos cuenta que la responsabilidad siempre te va a permitir ver tu bienestar y verte a ti primero, no desde el egoísmo, sino desde la autoestima, desde el autocuidado, que eso nos permite cuidar a otros y eso nos permite también dar lo mejor a otros. También la responsabilidad no nos lleva al que podríamos haber hecho antes, porque como dijimos del antes, no podemos cambiar. Entonces, en una responsabilidad no está el hubiera, está el presente del qué puedo hacer en este momento. Entonces, este concepto de responsabilidad también nos lleva a decir, yo hice esto y qué bien que yo pude haber tomado esta decisión porque la puedo cambiar. Que ahorita, y mucho, digamos, dentro de procesos de violencia, hay mucho este cuidado que se debe tener al trabajar con violencia, porque puede revictimizar a la persona al decirle, ay, es que tú fuiste la que decidió quedarse con él, por ejemplo, y eso viene desde la culpa, ¿no? Eso no le va a ayudar en nada a la persona poder salir, sino más la responsabilidad de, lo hiciste lo que pudiste y con lo que tenías, pero ¿y ahora qué podemos hacer? Tú puedes hacer algo. Tal vez tú hiciste eso, pero ¿qué podemos hacer ahora? Entonces, eso nos da un poder que al huir de la culpa nos quitamos y queremos quitarnos y quedarnos en ese lugar de, bueno, yo no hago nada, porque si hago, entonces todo va a estar mal y voy a ser culpable. O sea, no tengo derecho a nada mejor que esto. Entonces, ¿qué más puedes decir sobre la responsabilidad? Que puedes ver que la responsabilidad nos permite mucho esta diferencia, que nos ayuda a salir de aquí y a relacionarnos mejor. ¿Cómo crees que la responsabilidad nos puede ayudar? Igual, por ejemplo, siguiendo con el tema del locus de control, si es que hablamos de que hay un locus de control externo en la sociedad que está enmarcado por la culpa, en el mismo sentido la responsabilidad entraría en el locus de control interno, porque como tú dices, es asumir las cosas de las que hiciste, estén bien o mal, porque, a ver, concepto, el locus de control, obviamente, en comparación al externo, el interno es que todo lo que pasa a mi alrededor es por mí, por mis decisiones, por mi esfuerzo o por mis errores, porque puede ser como para bien como para mal. Es decir, yo me saqué buena nota en un examen, fue porque yo estudié. Y si es que, el mismo ejemplo para tener un hilo conductor de todo el capítulo, y si es que yo rompí el plato, entonces si yo rompí el plato, entonces yo soy responsable de ver que nadie se corte, de arreglar, de pedir perdón si es que entra al caso, o de reemplazarlo, o sea, intentar buscar las opciones, ¿no? Después creo que un poquito más adelante podemos hablar de este tema de cómo se conjugan tanto la culpa con la responsabilidad, con el locus interno y externo, porque creo que entran en los dos. Pero es un poquito más adelante. Primero expliquemos bien el tema de la responsabilidad. Entonces, ¿qué más puedes decir de la responsabilidad? Bueno, lo del locus de control interno, que es asumirlo y que te lleva a la acción. Yo pienso que si es que la culpa es ese sentimiento que te paraliza, la responsabilidad es la conciencia que te mueve. Y que si es que la culpa se enfoca en el pasado, porque son las cosas que hiciste antes y que entran en el hubiera, la responsabilidad se centra más en el presente y en el futuro. De decir, ¿qué hice? ¿Qué está pasando en ese momento? Y qué, como tú dijiste, ¿qué puedo hacer para enmendarlo? Pero ya de hablar así. Entonces, culpa pasado y responsabilidad presente y futuro. Presente y también las opciones. Algo que se me viene, que creo que ya lo hemos topado con esta diferencia,
Pero en la responsabilidad, perdón, no hay castigo. Eso sí, dejarlo claro. No hay castigo de qué merezco yo por esto de que me equivoqué. Por esto que me equivoqué. Y en la responsabilidad tampoco hay estas etiquetas y esta carga de, bueno, porque pasó esto, soy tal cosa. No, Ujú. es decir, como, bueno, es un error, es un evento y la situación no me está definiendo a mí. Claro, también ahí ya no hay etiquetas, porque ya no es tanto blanco y negro, sino es juzgar a las acciones por individuales y no como todo el conjunto de tu identidad y tu autoestima. Si es que Ujú. cometiste un error, somos humanos, todo el mundo comete errores, pero eso no define quién eres. Si es que te Ujú. dormiste, te quedaste dormido para llegar a una clase o al trabajo, no es que eres vago, es que no sonó la alarma o tenías mucho sueño. Hay un montón, hay infinidades de cosas que puede haber, pero ya no es de, sí, yo soy un vago, procrastino un montón, soy el peor empleado, soy el peor estudiante, sino es Claro. más de, me pasó esto, y se juzgan las acciones por individual. Claro, y justo esto, siéntate que también por eso la culpa es tan limitante, porque hay una etiqueta, hay algo que te está definiendo como tal. Entonces, si tú te despertaste tarde y viene la culpa y te dice eres un vago, entonces ya no puedes despertarte temprano porque eres un vago, ¿me entiendes? Claro, ya te define cuáles son tus acciones futuras, de que Sí, sí, si es que ya la gente me tacha como vago, entonces no me voy a... es lo único que puedo Es lo hacer. único que puedo hacer y no voy a volver a levantarme temprano nunca más. Exacto, entonces ya mejor no hago nada porque ya todos sabemos que soy vago. Entonces, cuando ya no hay una etiqueta, sino que vemos la situación como un hecho que sucede por factores que también dependen de mí, entonces ya se puede hacer algo. Entonces también la responsabilidad nos permite dar ese paso atrás y decir, no soy esto, no soy mi error, no soy lo que hice o no hice, pero puedo hacer algo más y tengo ahí un poder como les mencionaba. Entonces, creo que es muy importante que nosotros logremos diferenciar y también decidir desde a dónde nos vamos, en dónde nos vamos a posicionar. Si bien nos han enseñado que la única forma de posicionarnos es desde la culpa, desde todo lo que hemos mencionado, entonces tal vez dar un paso atrás y realmente considerar qué tan beneficioso para mí, para mi vida, para mis relaciones, para otros, qué tan beneficioso es no vivir desde la culpa y no desde la responsabilidad. Entonces, esa distinción queríamos hacer un poquito, que lo tengan claro y que puedan ir viendo cómo también esto afecta a nuestras relaciones, porque ¿Y cómo se manejan divide, ustedes? O sea, ajá, ¿están más desde la culpa o están más desde la uh-huh, responsabilidad? ¿Qué culpa sienten? Porque yo creo que en esta cultura que sí te va marcando siempre de culpa, 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 culpable de muchas cosas, a veces cargamos con culpas que ni siquiera son nuestras, exacto, que pueden ser como culpas heredadas. uh-huh, O sea, no es un caso general, pero es un caso que se suele escuchar también de que en la misma crianza los papás dicen yo era A, B, C, D y tal cosa, y te lo pintan como que tenían una vida perfecta, pero llegaron ellos y por tu culpa yo dejé de hacer eso. uh-huh, Por tu culpa yo ya no hago eso. Por tu culpa ya no soy esa persona. No puede que lo digan así, puede que lo digan con otras palabras, sino de sí, hasta que yo fui papá yo hacía tal cosa, o después de ser papá ya se me acabó todo eso. Entonces, son culpas también que pueden pasar de generaciones en generaciones sin darnos cuenta, sin decirte tú eres culpable, pero con ese mensaje secundario. Bueno, tuvimos unos problemas técnicos. Otra vez nuestro trípode decidió solo pararse en dos patitas y que se caiga la cámara. Dios. Entonces, hablando de culpas, no vamos a echarle la culpa a nadie porque es un accidente. Sí. Entonces, bueno, ya para retomar la idea, y creo que en vez de diferenciarlos o enfocarnos en conceptualizar el uno en el otro y hacer una distinción, podemos ver cómo se puede pasar del uno al otro. Es Uh-huh. decir, en vez de estancarte en la culpa, cómo podemos empezar a asumir responsabilidad de nuestros errores y llevarnos a la acción de intentar enmendarlos o de disculparnos en el caso de que no hay una acción concreta. Uh-huh. Entonces, ¿tú cómo más piensas que se puede pasar de la culpa a la responsabilidad? Yo creo que un paso muy importante es el aceptar de que la culpa no la vamos a dejar de sentir y tampoco es que la tenemos que reprimir, sino
permitirnos sentirla y reconocerla en nosotros. Por ejemplo, yo como siento la culpa. Yo puedo identificar mi culpa cuando noto que estoy en mi mente viendo todos los errores de la otra persona. Entonces, algo difícil ha pasado, entonces digo, yo qué sé, nos peleamos los dos. El chino hizo esto, pero él también hizo esto, él mencionó esto. Entonces, yo ya me veo a mí tratando de ver maneras de huir, escapar, darle esta culpa a otra persona. Entonces, el primer paso es eso, aceptar que la culpa va a aparecer y que se va a presentar, y ustedes lo pueden ver y analizarse y cuestionarse en sí mismos. Yo creo, me imagino, pero tampoco hay que generalizar, que todos sí van a empezar a sentir la culpa así desde quién hizo, quién no hizo, cómo lo hizo, y de ahí dar un paso hacia atrás y decir, bueno, todo esto que ha pasado, esa persona tiene esa culpa o esa responsabilidad, porque ya queremos dar ese paso. Ahora, ¿qué es mío? ¿Qué realmente me corresponde? Y era lo que hablábamos al final, antes de que pase todo esto. De qué me pertenece realmente a mí. ¿Me pertenece lo que esta persona haga, diga, piense? No. ¿Qué hice yo? ¿Qué pude haber hecho mejor? No desde el hubiera, sino desde entender que estuvo ahí, que no encajaba. Como una recapitulación. Sí, una recapitulación que siempre pasa, ¿no? En las discusiones hay el momento del enojo donde digo el chino es lo peor y lo odio y es la peor persona del mundo, pero polémica en corto, mentira. Ya, entonces damos ese paso atrás y decimos, no me olvido, y decimos justo, bueno, ¿qué yo pude haber hecho? Y cuando estamos desde la culpa, cuando estamos desde el chino hizo esto, es lo peor, salimos y ahora yo soy la peor porque yo hice todo esto mal. Entonces, si lo hacemos desde la responsabilidad en lugar de la culpa, es decir, bueno, esto es mío, ¿ya qué puedo hacer? ¿Ya? ¿O quieres que acabe la idea? No, ya. Porque quería asumir o sumar dos cosas de lo que dijiste. Yo creo que hemos estado hablando la culpa desde el concepto que tal vez consciente o inconscientemente todos manejamos por lo que hablamos de la crianza y de la cultura, pero podemos hacer como un vínculo entre las dos y hablar como de una culpa adaptativa, como para ponerle un nombre, para que se haga un poco la diferenciación del concepto de culpa que ya manejamos. Entonces, una culpa adaptativa puede relacionarse más con el sentimiento que está presente tanto en la situación como después, del sentimiento que te hace reconocer qué fue lo que tú hiciste mal, pero en vez de estancarte o esperar el castigo, hacer ese paso o castigar, hacer ese paso a la responsabilidad de decir, ok, una cosa es la culpa como emoción y la responsabilidad como acción. Entonces, claro, como hablamos en los primeros capítulos, ninguna emoción es buena o mala. Todas tienen una funcionalidad. Entonces, por eso hablo de una culpa adaptativa o funcional, si es que puedo hacerle algún símil, de que obviamente van a hacer en ti cómo reacciona la situación, pero la respuesta que tú tienes ante eso define tu actuar. Entonces, hablar de no solo una culpa punitiva, sino una culpa adaptativa que te lleve a una responsabilidad. Y la segunda cosa que me hace, que me vino cuando estábamos hablando de este tema de asumir qué es mío y qué no, para no cargar con culpas ajenas o culpas heredadas, es el tema del estoicismo. No sé si es que tú has leído o te has empapado del tema del estoicismo. Yo tampoco soy un experto, pero como la máxima del estoicismo es saber discernir qué está bajo nuestro control y qué no. Entonces es un poco de qué me corresponde y qué no. Y hay una frase de Epicteto que te había comentado antes del capítulo, porque yo venía pensando con este tema y Epicteto decía, dame fuerzas para cambiar lo que puedo, paciencia para aceptar lo que no y sabiduría para discernir la diferencia. Entonces es un poco el intentar hacerle el símil de la responsabilidad con esta filosofía de uno no siempre tiene que vivir en culpa o esperando el castigo, sino sabiendo qué es lo que nosotros podemos hacer, qué está bajo nuestra responsabilidad y qué le corresponde al resto, y qué es lo que podemos cambiar y qué es lo que no. Sí,
Y justo creo que ahí también podemos ir cerrando y diciendo que si bien nos han enseñado que tenemos que encontrar el malo de la película, no es así. Podemos encontrar la solución del evento, de la situación, podemos encontrar la manera en la que tengamos un poder, una oportunidad de reescribir, en cambio, más no de querer borrar y que genere tachones o querer ocultar y decir que no fue. Entonces sí, el poder aceptar y permitirnos ser imperfectos, permitirnos cometer errores, entendernos dentro de estas matices, porque que yo me equivoque no me hace mala y que yo a veces vea por otros tampoco me hace buena, más que nada dentro de este concepto de superioridad y de perfección y de querer no haber hecho nada malo o que nada afecte, sino desde un bueno para ti primero, que creo que nunca nos enseñan a ser buenos para uno mismo y que ser bueno para uno mismo es malo para los demás y no debería ser así. Va de la mano permitirte ser bueno para ti mismo para también ser bueno con los demás. Y que también no venga tanto desde el sacrificio, desde castigarme, desde lastimarme, sino desde un lugar de qué puedo hacer por mí y por ende qué puedo hacer por otros. Entonces, sí, queríamos más que nada que se tome en cuenta esta dicotomía, digamos, y que podamos ir construyendo relaciones más saludables, más amorosas, más respetuosas, también que le demos un lugar a la otra persona, porque a veces nos encapsulamos tanto en la culpa que no nos permite ver lo que realmente la otra persona necesita o requiere. Entonces yo sí quería también terminar con esto. No sé si tú quieres agregar algo más. Sí, eso te iba a decir. A mí me está gustando esta sección al final como de reflexiones, porque es un poco recapitular lo que hemos hablado e intentar condensarlo en últimas ideas. Que la culpa como concepto manejado por la sociedad ecuatoriana suele tener muy marcado el tema de blanco y negro, y siempre, como en todo en la vida, va a haber matices, siempre va a haber grises. Entonces muchas veces nosotros tenemos culpas que ni siquiera tenemos de manera consciente en nosotros, que a veces no nos pertenecen, que a veces son heredadas. Entonces, más allá de una reflexión o conclusión mía, es como una invitación también para ustedes que puedan tener, para que den like y se suscriban, pero para que también puedan dar un paso hacia atrás y tener un poco de conciencia o de reflexión o de cuestionamiento hacia uno mismo. Esto creo que me gusta mucho el tema de la invitación a analizarse a uno mismo, a reflexionar, a hacer como un... Entonces, mi reflexión o mi conclusión es eso, la invitación a dar un paso atrás, intentar analizar qué es nuestra culpa, de qué somos responsables y ver qué posibilidades hay para enmendar aquellos errores que se han cometido en el pasado, porque me gustó mucho lo que tú dijiste, de que es como intentar seguir escribiendo en vez de tachar o de arrancar la hoja o de hacer manchones y todo. Es reconocer y decir que todo lo que nosotros hemos hecho forma parte de nuestra historia, forma parte de nosotros, y las cosas que se pueden hacer para mejorarlo o reescribirlo o resignificarlo, si es que queremos hablar un poco más psicológicamente, de resignificar las cosas que nos han pasado y que nosotros hemos hecho. Y bueno, les agradecemos por acompañarnos el día de hoy. No se olviden de dar like, de suscribirse, de compartir, de comentar. Y ya saben que les vaya muy bien, cuídense mucho y mejórense como puedan.